El día de hoy vamos a trabajar con multiplicación en Z, un nuevo tema. Anteriormente habíamos visto todo lo que tenía que ver con números naturales, el inicio de los números enteros y culminamos con operación de adición y sustracción combinadas en Z o en números enteros. Lo primero que debemos entender en la multiplicación de enteros o la multiplicación en Z es que existe una regla de los signos que nos va a permitir colocar el signo correspondiente dependiendo de la operación. Esta regla va de lo siguiente: muchas veces escuchamos decir más por más es más, menos por menos menos, más por menos menos, menos por más es menos. Y esto nos confunde un tanto porque pensamos que simplemente tenemos que memorizar cada uno de estos patrones. Es por esto que les coloco lo siguiente. Si tenemos dos números multiplicándose y esos signos son iguales, es decir, positivos ambos, el resultado será positivo. Si los signos son iguales, el resultado será siempre positivo. Recuerden eso y no necesitarán nada más. Si te das cuenta, menos y menos son signos iguales y si se están multiplicando, eso nos va a quedar positivos. Signos iguales nos da positivos. Por eso se los coloco de esta forma, aparte, para que no se tiendan a confundir. Ahora, si los signos son diferentes, es decir, uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa, uno es negativo y el otro positivo, nuestro resultado en la multiplicación será negativo. Recuerda que no es igual adición y sustracción que multiplicación. En la adición habíamos visto que si los signos eran iguales, sumábamos y colocábamos el mismo signo. Es decir, que si habían dos menos 5 y menos 3, por ejemplo, en la adición sería signos iguales se suman, nos da 8, pero se coloca negativo porque ambos signos son iguales. Pero para no confundirnos, vamos a trabajar y enfocarnos en la multiplicación. Si no recuerdas muy bien cómo se hacía en la adición, puedes ir a los videos anteriores en la lista de reproducción y encontrar la explicación de cómo se colocan los signos cuando es adición y sustracción de enteros. En este caso simplemente será, si los signos son iguales nos da positivo y si los signos son diferentes nos da negativo. Muy bien, chicos, lo primero que vamos a realizar es multiplicación en Z con signos iguales. Es decir, o todos son positivos o todos son negativos. Como habíamos visto en la regla de los signos, tenemos lo siguiente: si son signos iguales, eso queda positivo. Entonces, por este momento, como lo estamos aprendiendo, le voy a colocar el más al inicio, pero ya después sería importante que ustedes no se lo colocaran para que pudieran así hacerlo de manera más directa. 2 por 8 será 16. Es decir, reglas para resolver de manera ordenada. Primero hacemos la multiplicación de los signos y de último la multiplicación de los números. Es decir, signos iguales queda positivo y 2 por 8 es 16. Yo puedo escribirlo así o puedo escribirlo sin el más. Es decir, simplemente eso me da 16 porque yo sé que eso es positivo si no tiene ningún símbolo aquí delante. En la siguiente tenemos signos iguales, si se dan cuenta, más y más. Entonces son signos iguales, queda positivo. Vamos a colocar el más y multiplicamos 20 por 10, que eso es 200. Nos queda 200 positivo. De igual manera, te recuerdo, le puedes colocar el más o no colocárselo. Ahora, en este caso, también tenemos signos iguales. ¿Por qué? Porque 4 es positivo y 20 también. Recuerda que si no tiene el símbolo más aquí delante, eso también será positivo. Por tanto, vamos a multiplicar signos iguales. Como ambos son positivos, eso queda positivo. Es decir, no colocamos ningún símbolo, también podría ser. Y luego multiplicamos los números. 4 por 20 es 80. Y nos queda 80 positivos porque son signos iguales. Ahora, más por más, más por más, más por más, más. Como el positivo en ningún momento varía, entonces cuando ustedes vean que todo eso es positivo, ya saben que el resultado será positivo automáticamente. Entonces sería 4 por 5, 20, 20 por 2, 40 y 40 por 3, 120. 120 positivo. De esta forma estaríamos trabajando con signos iguales. Los estoy separando con signos iguales y luego haremos signos diferentes para que se entienda mejor cómo se trabaja con estos signos. En este caso seguimos trabajando con signos iguales, pero trabajaremos con factores.
Cuando yo hablo de factores me refiero a los números, es decir, supongamos lo siguiente. Si yo multiplico 3 por 5, sabemos que eso va a ser 15. Los factores son los números que conforman a la multiplicación, los números que vamos a multiplicar. La multiplicación es la operación, el hecho de decir 3 por 5, eso se llama multiplicación. Y el resultado, que sería 15, se llama producto. En este caso vamos a trabajar con 3 factores cuando son negativos, es decir, 3 números que son negativos y se están multiplicando. Vamos a tener, por ejemplo, menos 3 por menos 4 por menos 10, de esta forma. En la multiplicación puede aparecer o no aparecer este punto. Si este punto, vamos a colocarlo aquí ejemplo, no apareciera, igualmente estos números se están multiplicando. Si no vemos un por, entonces significa que ellos se están multiplicando. En este caso vamos a evitar utilizar la X porque más adelante se puede confundir con otras operaciones que iremos aprendiendo. Entonces, si aparece de esta forma, sin nada en el medio que separe los paréntesis, eso también es multiplicación. ¿Cómo sería en este caso? Cuando son 3 factores y son negativos, ocurre que nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a sacar la operación de los signos. Menos por menos es más. ¿Por qué? Porque son signos iguales. Y ya teniendo el resultado de este signo, vamos a trabajarlo con este otro. Tenemos más y tenemos este menos. El resultado de toda la operación la vamos a colocar aquí. Signos iguales o signos diferentes. Como son signos diferentes, más y menos, eso queda negativo. Entonces, esto aquí nos va a quedar negativo. Otra forma es que si la cantidad de factores es impar, es decir, en este caso son 3 factores, es un número impar, entonces mi resultado me quedará negativo. Y si es par, por ejemplo, solo 2 factores, 4 factores, 6 factores, 8 factores, etcétera, varios números que sean pares, entonces mi resultado será positivo. En este caso, ¿cuántos factores hay? 1, 2 y 3. Ese 3 es un número impar, entonces nos da negativo y así fue como lo comprobamos. Ahora podemos multiplicar los números. 3 por 4 es 12 y 12 por 10 es 120. Pero nos da 120 negativo. Ahora tenemos 4 factores. Pero esos 4 factores siguen siendo negativos. Es decir, signos iguales porque es menos, menos, menos y menos. ¿Cuántos factores hay? 1, 2, 3 y 4. Antes de realizarlo ya yo te puedo decir que esto va a ser positivo. O que el resultado de los signos va a ser positivo porque son factores pares. Es decir, la cantidad de factores es pares. ¿Cuántos factores hay? 4. El 4 es un número par. Entonces el resultado será positivo. Pero vamos a hacerlo como te estaba explicando. Utilizamos de 2 en 2, lo podemos hacer así para que sea más ordenado. Signos iguales queda positivo, porque ambos son negativos, entonces son signos iguales, eso me da positivo. Ahora vamos con estos otros dos, podemos hacer esas parejas de 2 en 2. Signos iguales me da positivo. Y por último, porque necesitamos que nos quede solo un signo, hacemos la unión de estos dos, más y más, son signos iguales, entonces eso nos da positivo. ¿Cuál fue el resultado? Positivo. 2 por 3 es 6, 6 por 6 es 36 y 36 por 1 es 36. Entonces nos queda 36 positivo. Puedo colocarlo con el más o sin el más. Muy bien. En este caso tenemos 5 factores. Este 5 es un número impar. Contamos cuántos factores hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 factores. Al ser impar, yo puedo decir que eso me va a dar negativo. Pero vamos a comprobar si lo que estoy diciendo es cierto. Vamos a ir emparejando de 2 en 2 hasta donde se pueda. Estos dos los emparejo, estos dos los emparejo y este queda solito. Entonces decimos signos iguales, se dan cuenta, menos y menos, me da más en la multiplicación. Y aquí signos iguales, menos y menos, también me da más. Yo lo que puedo hacer aquí es que como no lo emparejé, lo puedo bajar a él así, solito. ¿Y cuál es el signo que tiene? Menos. Entonces solamente colocamos el menos para saber cuál es su símbolo. Vamos a emparejar nuevamente. Más y más da más. ¿Por qué? Porque son signos iguales.
Este menos estaba solito, así que no lo pudimos emparejar. Podemos hacer nuevamente nuestra flechita de esta forma y colocar el menos. Entonces aquí sí los podemos unir y decimos signos diferentes, porque este es más y este es menos, nos queda menos. Es lo que te había comentado al inicio, te iba a quedar negativo. Ahora sí resolvemos los números. Decimos 2 por 3 es igual a 6, 6 por 10 es igual a 60, 60 por 5 es igual a 300 y 300 por 4 es igual a 1200. Entonces vamos a colocar menos 1200, que es la operación final. Ya vimos cómo se trabaja con signos iguales. Con signos diferentes es básicamente igual, solamente debemos recordar qué significaba. Recuerda que si tenemos más por menos y menos por más, esos son signos diferentes. Y al ser signos diferentes, en ambos casos nuestro resultado quedará negativo. Entonces, vamos a trabajar con ello. Ambos son signos diferentes. El 7 puede tener o no este símbolo de más y de igual manera será positivo. Entonces, aquí podemos decir signos diferentes, me queda negativo. Te darás cuenta que es más fácil cuando tenemos solo dos factores. Cuando tenemos más factores haremos otro procedimiento. Ahora sí podemos pasar a multiplicar. 4 por 7, 28. Y ese sería nuestro resultado final en esa primera operación. Ahora, si te das cuenta, tenemos los símbolos diferentes también. Signos diferentes, queda negativo, porque uno es más 11 y el otro es menos 3. Y ahora multiplicamos 3 por 11 y eso es 33. Ahora vamos con lo último. Recuerda que para mantener el orden y que no te confundas, primero debes multiplicar los signos y de último los números. Entonces tomémoslos de 2 en 2. En este caso, tomamos a cada uno y aplicas el mismo procedimiento que realizamos anteriormente. Menos y más son signos diferentes, entonces queda negativo. Y de este lado, como estamos tomando los de 2 en 2, más y menos son signos diferentes, entonces quedará negativo. Y por último, como solo queremos un símbolo que es el que nos va a indicar cómo va a quedar nuestra operación, unimos estos dos restantes. Aquí los tenemos. Menos y menos son signos iguales, entonces eso queda positivo. Nuestro resultado quedó positivo. Ahora vamos a resolver la operación de los números. 2 por 3 es 6, 6 por 5 es 30 y 30 por 6 es 180. Colocamos 180 y eso nos da positivo porque ya nosotros habíamos calculado el valor de nuestra operación. Ustedes pueden colocarlo o simplemente pueden colocar 180.